Habacuc capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4 y luego vamos al capítulo 2. El título de esta noche es Siempre nos responderá y nos cumplirá. Diga conmigo, siempre nos responderá y nos cumplirá. ¿Cuántos creemos eso? Ojo, estoy hablando de dos cosas que hace el Señor con sus hijos, no solo de una. Ahí hay dos cosas en ese título. Estoy diciendo que siempre Dios hará dos cositas con sus hijos. ¿Cuáles? Primera, nos va a ¿qué? A responder. Cuando digo responder, no necesariamente es que nos va a llegar lo que queremos, sino que cuando digo responder es que Él promete dar una palabra para cada necesidad y para cada situación de nuestra vida. Y posiblemente en esa palabra no siempre te va a decir lo que quieres escuchar. Ojo con eso. Cuando decimos que Él siempre me va a responder, es que Él siempre se va a pronunciar, siempre va a decir algo, pero no siempre vamos a escuchar lo que queremos escuchar, porque siempre quisiéramos que el Señor diga, sí, como me lo estás pidiendo, así te lo voy a dar. Y no siempre responde el Señor de esa manera, pero si le ponemos atención a sus palabras, vamos a notar que en esas palabras hay amor, hay consuelo, hay luz, hay dirección para nuestra vida. Y si seguimos las palabras del Señor, vamos a ver la segunda. Y la segunda es que siempre nos responderá y siempre nos cumplirá. Las promesas que Él dio hace mucho tiempo no han dejado de cumplirse y se seguirán cumpliendo, hermano. Así se oponga quien se oponga, por el hecho de que lo dijo el Señor, se cumplirá. Y esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra confianza en las promesas del Señor. Y bueno, el pasaje nos lo va a explicar, así que póngale mucha atención, por favor. Habacuc capítulo 1 dice así, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Y empieza con una pregunta. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida ¿qué? La justicia. No tengo el tiempo de explicarle palabra por palabra lo que ahí se está hablando en esos 4 versículos, porque quiero llegar principalmente al capítulo 2. Quizás en otra oportunidad lo hagamos. Pero lo que quiero que noten los primeros 4 versículos es que el profeta le hace un reclamo a Dios. ¿Cierto que sí? En el verso 2 concretamente empieza con una pregunta. Y la pregunta empieza diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? Y usted sabe qué representa esa pregunta, ¿cierto? Es como decirle, Señor, estoy cansado de ver lo mismo, estoy cansado de no ver una respuesta, estoy cansado de clamar y no veo una solución. Y es allí donde surge la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? La frase concreta dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no qué? ¿Y no oirás? O sea, el profeta sentía que él y el pueblo estaban viviendo una situación en cuanto a la que habían clamado a Dios, y yo le he explicado en varias ocasiones que clamor
es una oración intensa, es un ruego, es una súplica delante de Dios. O sea, ellos habían suplicado, habían rogado, pero aunque habían suplicado, no habían visto una respuesta. Y por eso se atreve el profeta a decirle: Señor, ¿hasta cuándo vamos a clamar y no vas a qué? A escuchar. A ellos les parecía que el Señor no había escuchado. En la misma frase, en el versículo 2 dice: Señor, ¿hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y qué? Y no salvarás. Ojo con esto que voy a decir. No es que a Dios le plazca no salvarnos. No es que a Dios le plazca no respondernos. No es que a Dios le plazca esconder su rostro de nosotros cuando estamos en dificultades, sino que cuando uno está en dificultades, uno quiere que le respondan ¿cuándo? Ya. Y como generalmente no llega ya, empieza a venir el desespero, la intranquilidad. Y uno empieza a cuestionar y empieza a decir: bueno, si Dios tiene todo el poder, si Dios es totalmente sabio, si Dios es tan amoroso, ¿por qué no me responde? Así que lo que está diciendo el profeta, ojo, era su parecer, no era la realidad. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, no es que Dios en el cielo estuviera diciendo: ay, tan rico que mis hijos allá se matan por clamar y yo de pura pica no les voy a responder. No es que Dios esté diciendo eso. Es que había un propósito en hacerlos esperar, en no responderles, porque sepa que cada vez que Dios se tarda en dar una respuesta es porque tiene un propósito. Yo sé que en muchas experiencias que hemos tenido lo hemos vivido y uno lo entiende después, ¿cierto? Posible no en el mismo momento, pero luego uno dice: ah, ya entendí, ya sé por qué Dios me hizo esperar, ya sé por qué Dios no me respondió de inmediato. Así que la pregunta no es que la realidad fuera que Dios no salvara o no escuchara, sino que está contando es lo que sentía el profeta, lo que a él le parecía, y coincide con lo que a veces a usted y a mí nos parece, ¿cierto que sí? Uno muchas veces dice: pero el Señor ¿por qué no responde? Pero el Señor es que no ve la situación que tengo, el Señor ¿por qué no me hace justicia? Y empiezan los reclamos delante del Señor. Para no alargar el asunto, él intenta como contarle a Dios qué situación están viviendo, como a ver si logra impresionar a Dios, y con respeto digo esto, como hacer reflexionar a Dios y que Dios caiga en cuenta y diga: ay, verdad, mira la situación tan difícil que tiene este profeta y que tiene este pueblo. Pero sabemos que Dios conoce nuestra situación. O sea, no necesitamos adornarle con palabras nuestra situación y agrandarle la situación y explicárselo en 10 veces para que Dios diga: ay, verdad, yo no había caído en cuenta de tu problema, se me había olvidado. ¿Será que necesitamos hacer eso? No, Él lo sabe. Él sabe qué nos pasa, Él sabe si estamos sufriendo, Él sabe por qué estamos sufriendo, Él sabe si es una prueba de nuestra fe, Él sabe si es una corrección, si es un castigo porque nos hemos equivocado, Él sabe por qué. Pero aquí el profeta en el versículo 3, note algo, dice, hay otra pregunta y dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea qué? Molestia. O sea, él tenía situaciones que lo hacían sentir como molesto e incómodo.
O sea, la palabra ahí molestia es como incomodidad. Señor, situaciones que me tallan, que no me dejan estar tranquilo. ¿Tiene usted situaciones que lo tallan? ¿Que lo lijan? ¿Que son peor que una piedrecita en el zapato? ¿Cierto que sí? Y es lo que él le está diciendo a Dios. Luego le dice, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío, ¿qué? Asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Yo le pregunto, ¿será que Dios no se había dado cuenta de lo que estaba pasando? O sea, ¿necesitaba Dios que el profeta fuera el reportero y viniera y le dijera, oiga Dios, usted como que no se ha dado cuenta, venga, le cuento lo que está pasando? ¿Necesitaba Dios de eso? No, Dios ya se había dado cuenta. Así que una vez más lo que pretendo es que comprendamos en esta noche, que recordemos que cuando Dios nos responde, no es porque no se haya dado cuenta, sino porque simplemente hay un propósito en lo que está haciendo. Pero llegará el momento en que se pronuncia, en que nos responden, que nos da una palabra, y también llegará el tiempo en que esa palabra se va a cumplir. ¿Cuántos lo creemos? Ahora sí, vaya al capítulo 2. Y ahí vamos a terminar de explicar esto. Capítulo 2, ¿lo tiene? Versículo 1 todavía está hablando el profeta, y mire lo que dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a qué, a mi queja. Se lo voy a decir en las siguientes palabras. Cuando el profeta dice que va a estar sobre la guarda y que sobre la fortaleza va a afirmar el pie, es como diciendo: Señor, me voy a parar en lo alto de la ciudad. Yo le he contado que algunas de las ciudades antiguas eran ¿qué? Amuralladas, y tenían en la parte de arriba como un lugarcito donde el vigilante, donde el centinela se paraba a mirar, ¿cierto? Quién venía, quién no venía, si venían a atacarlos, si venían a ayudarlos. Y lo que el profeta en resumen está diciendo es: Dios, como te he clamado, como te he pedido, me voy a montar en ese lugarcito a poner cuidado, a ver cuándo es que llega la respuesta. ¿Sí? Analice, verá las frases. Y dice: sobre mi guarda estaré. O sea, me voy a montar en ese lugarcito. Sobre la fortaleza afirmaré el pie. O sea, me voy a quedar allá. No me voy a bajar. ¿Y por qué? Dice: voy a velar, voy a vigilar. ¿Y qué es lo que va a vigilar? Para ver lo que ¿qué? Lo que se me dirá. O sea, él estaba esperando que Dios se pronunciara, que Dios dijera algo, que Dios no se quedara calladito, sino que le diera esperanzas, que le diera una palabra. Y le dice a Dios, se arriesga y le dice: Señor, no me voy a bajar de acá. Acá me quedo y voy a vigilar hasta que tú me des una respuesta. Y luego en la última frase del versículo 1 del capítulo 2 dice también, dice: voy a pensar a ver qué voy a responder tocante a qué, tocante a mi queja. O sea, es como si dijera: cuando Dios se pronuncie y me diga algo, yo también voy a pensar qué le respondo, qué le digo al Señor respecto a las palabras que Él me está diciendo a mí. Muy arriesgado lo que hace el profeta, pero déjeme decirle que le funcionó. O sea, su insistencia, su persistencia para buscar al Señor,
su firmeza para decirle a Dios respetuosamente: Señor, acá me quedo hasta que me des una palabra, hasta que me respondas, hasta que me digas algo, Señor. Yo necesito una palabra tuya, está diciendo el profeta. Y le funcionó, porque Dios le respondió. Y yo creo que hay momentos así en la vida cristiana. ¿Cuántos hemos entrado en momentos parecidos a ese, donde hemos dicho: Señor, estoy cansado con una situación y yo sé que tú tienes una palabra para mi vida, y Señor, voy a velar, voy a orar, voy a buscar en la palabra hasta que me llegue esa palabra tuya, que me dé una respuesta, que me deje contento en cuanto a lo que me está ocurriendo? ¿Cuánto hemos vivido esa situación? Y yo creo que es bueno hacerlo, porque Dios siempre tiene una respuesta, siempre tiene una palabra, pero Él quiere ver nuestra persistencia para que le busquemos. Amén. Usted me escuchará siempre decir esto: yo no creo que Dios le hable mucho a los desinteresados. O sea, gente que Él sabe que no se interesa en su palabra, ¿será que les va a hablar? Yo no creo. Al profeta le habló, porque el profeta se paró firme y dijo: de acá no me bajo, acá me quedo, acá sigo orando y poniendo cuidado hasta que llegue una respuesta del Señor. Vamos a ver qué le dijo Dios. Versículo 2. ¿Y Jehová qué? Me respondió. Qué bonita esa frase, nos gusta, ¿cierto? Porque el silencio se acaba y por lo menos llega una respuesta, ¿cierto? Entonces Jehová me respondió y dijo, mire lo que le dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. ¿Y qué? Y no tardará. Póngale mucha atención a estos dos versículos y vamos a tratar de desmenuzarlos. Dice en el versículo 2 que Dios le responde y empieza a hablarle. Y lo primero que le dice es que, desmenucemos frase por frase. Es lo primero: escribe la visión. ¿Qué es una visión? Hay muchos significados de la palabra visión, pero ¿a qué se referirá allí? ¿Qué palabra podemos meter que reemplace a la palabra visión? Revelación podría ser. Me gusta esa. Bueno, ¿y eso cómo se llama? Utilizando un término más bíblico, ¿cómo se llama? Profecía, ¿cierto? Usted sabe, yo le he explicado que si queremos darle un significado sencillo a la palabra profecía, es una palabra o un dicho que tiene que ver con una promesa futura, ¿sí? Y cuando decimos futuro, puede ser para dentro de unas horas. Ahí es futuro también, ¿cierto? Puede que tenga cumplimiento esa palabra mañana, también es futuro, ¿cierto? O puede que sea para dentro de 10 años, 5 años, y sigue siendo futuro. Así que una profecía es una palabra de Dios para el futuro, ¿cierto? Pongamos este ejemplo bien sencillo. Cuando un papá ve que su niño pequeño empieza a subirse donde él le ha dicho que no se suba, entonces la mamá lo mira y ¿qué le dice? Te vas a caer, muchacho, te vas a porrear. ¿Qué está haciendo ahí? Está profetizando. Le está diciendo algo que tiene que ver con ¿qué? Ahí tiene que ver con el futuro.
porque no ha pasado lo que le está diciendo, pero ella en su sabiduría de mamá logra ver, logra interpretar la situación, y ella llega a la conclusión que por la desobediencia de su niño, por estar violando normas que ella le ha puesto, entonces lo más seguro es que se aporree, se caigan, ¿cierto? ¿Y qué pasa generalmente? Palabra de mamá se cumple, ¿cierto? Y especialmente si le ha dicho varias veces, ¿cierto? Que te vas a caer, que ya te dije, que por ahí no te montes, cuando menos pienses, ¡pum!, por ahí suena, ¿cierto? Porque es palabra de mamá. Eso es una ilustración sencilla pero eficaz de lo que es una profecía. Vamos ya a la profecía de Dios. Dios también da una palabra donde predice cosas acerca del futuro, porque Dios tiene la capacidad, la facultad, la sabiduría, el don, como lo quiera llamar, de interpretar todas las situaciones de los seres humanos, y puede dar una promesa segura de lo que va a pasar ahora, mañana o en 5 o 10 años. Y es por eso que Dios nos puede decir: hijito, tranquilo, estás enfermo, pero confía en mí y yo te sanaré. Ahí hay una profecía, ¿o no? Hijito, estás en escasez, pero si sigues cumpliendo mi palabra, si sigues obediente a mí, yo te sacaré a terreno de prosperidad. Es una profecía. ¿Cuánto hemos creído en esa palabra? Que Señor, que llevo orando por mi familia y mi familia nada, que se convierte. Pero la palabra dice: sigue confiando en mí, sigue dando testimonios, sígueles dando ejemplo, sigue intercediendo por ellos y yo voy a hacer la obra en la vida de ellos. Eso es una profecía. ¿Cuántos hemos creído en esa palabra? Y resulta que cuando Dios le dice al profeta: escribe la visión, le está diciendo: mire, yo te voy a dar una profecía y unas promesas en cuanto al futuro tuyo y de este pueblo, pero como los seres humanos olvidamos fácilmente las palabras de Dios, entonces por favor, escríbalas. O sea, cuando le dice escríbelas, y luego le dice y decláralas, ¿en dónde? En tablas. No habían cuadernos, no había computador, no había tablet, no había WhatsApp. Entonces, ¿dónde tocaba escribir? ¿Cierto? El WhatsApp más seguro era tablas de piedra, ¿cierto? Entonces le está diciendo: me hace el favor y escribe lo que yo le voy a decir, para que si a algún ser humano se le va a olvidar esa palabra que yo di, esa promesa, entonces pueda ir y leerla. ¿Por qué cree que tenemos este bello libro? Porque a los seres humanos se nos olvidan las palabras del Señor. ¿Sí se nos olvidan o no? Y por eso es que continuamente necesitamos ir ¿a dónde? A la palabra de Dios, a recordar las profecías que Él nos ha dado. Cosas tan sencillas como: Señor, me siento solo. Pero venimos a la palabra y la palabra nos dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí recuerda uno la palabra y se anima. ¿Cierto que sí? Que se siente uno caído y arrastrado, porque a veces sucede así, ¿o no? ¿Nunca se ha sentido así? A veces uno se siente en el piso con el ánimo arrastrado, pero va la palabra del Señor y dice una sola frase, dice: Él levanta a los caídos. Dice otra: Él da esfuerzo o nuevas fuerzas al que siente que no tiene ningunas. Y uno recibe esa palabra de Dios y lo ministra y uno
se levanta nuevamente. Así que el profeta está recibiendo una palabra del Señor donde Dios le dice: me hace el favor y la profecía, escríbala, declárela en tablas. Y luego le dice: ¿para qué? ¿Para qué? Para que corra el que leyere en ella. ¿Qué cree usted que quiere decir esa frase? Que la profecía era de susto, y el que la iba a leer iba a sentir miedo, iba a correr despavorido. ¿Sería esa la explicación? Exacto. Es una forma simbólica donde Dios está diciendo que el que lea esa profecía se ponga en marcha a obedecerla. Que cuando escuchen mis palabras no se queden pasivos y quietos pensándola mucho, sino que simplemente corran a obedecer mi palabra. Porque generalmente las profecías de Dios, mira, contienen estas dos cosas. Generalmente las profecías de Dios contienen una promesa, pero también una exigencia. O sea, generalmente Dios dice: mira, voy a hacer esto contigo, pero tu responsabilidad es tal. Entonces me puede decir: yo te voy a prosperar, pero tu responsabilidad es seguir confiando en mí, haciendo las cosas a mi manera, y yo te voy a prosperar. Y aquí la responsabilidad es que el que recibiera la palabra del Señor tenía que obedecer, no quedarse quieto, no quedarse pasivo, como dije ahora, no pensarlo mucho, porque a veces, hermanos, los cristianos pensamos mucho la palabra de Dios. O sea, escuchamos la palabra de Dios y decimos: tan lindo lo que nos dijeron, tan buena la palabra que Dios nos dio. Ahí estoy pensando a ver qué voy a hacer. Y pasan 2 años y sigue pensando. Y no toma una decisión, no se lanza a obedecer la palabra del Señor. Y por eso es que muchas veces se retarda el cumplimiento de las promesas del Señor, porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte. No, lo que nos corresponde hacer a nosotros. Si hiciéramos nuestra parte, yo estoy seguro que llega la bendición del Señor para nuestra vida. Amén. Hasta ahí me voy haciendo entender. Versículo 3, porque lo estamos desmenuzando. Ya le dijo que le iba a dar una visión o una profecía, que la escribiera, que la declarara en tablas, y que todo el que la recibiera debía ¿qué? Ponerse en marcha a obedecerla. Pero dice en el verso 3, mire la advertencia que le hace: aunque la visión tardará, ¿aún por qué? Aún por un tiempo, ¿más qué? Mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no ¿qué? Y no tardará. O con esto, o con la advertencia que le está haciendo Dios al profeta y a nosotros en esta noche. Le está diciendo: mira, cuando yo te dé una palabra, cuando yo te dé una profecía, ten en cuenta que el cumplimiento de esa profecía se puede tardar un poco de tiempo, pero que aunque tú veas que se tarde, tienes que seguir creyendo y tienes que seguir esperándolo. Ahí dice literalmente: espéralo. Amén. ¿Cuántos estamos esperando respuestas del Señor? ¿Cuántos seguimos confiando y creyendo? Es lo que dice la Biblia. Él nos advierte. Por eso le decía ahora, hermano, las profecías de Dios tienen que ver con el futuro, pero futuro puede ser dentro de una hora o puede ser dentro de años. Ay, pastor, no me anime tanto, dirá usted, ¿cierto?
Pero cuando uno espera mucho, le aseguro que recibe mucho también. ¿Cuántos sabemos que es así? Cuando uno espera, hermano, y cuando le ha costado esperar en Dios, esté seguro que Dios en su justicia nos bendice con algo bien bueno, porque hemos esperado. Pero la advertencia del Señor al profeta es: mira, mi profeta, yo te doy una palabra, una visión de lo que voy a hacer contigo, de la respuesta que te voy a dar, pero de pronto la respuesta no llega cuando tú quieres, cuando tú te imaginas, porque ya hemos dicho varias veces en esta noche, uno cuando quiere la respuesta, ya. No le pasa solo a usted, le pasa también al pastor. Yo quisiera decir amén y abro un ojo a ver si de pronto ya cayó, ¿cierto? La bendición. Y resulta que no siempre sucede así. Por eso me recuerdo lo que dice en este pasaje. Y dice Dios: mira, el cumplimiento de la visión o de la profecía posiblemente va a tardar un tiempo. Amén. Pero luego dice: aunque tardare, se apresura ¿hacia dónde? Hacia el fin. Traduciéndolo de otra manera, es como si Dios dijera: tranquilo, así estés esperando, luego el cumplimiento de esa profecía se te está acercando. O sea, cada vez que uno espera más, la respuesta está más cerca, el cumplimiento está más cerca. ¿Sí me hago entender? ¿Cierto? Así como uno dice, o sea, este es un ejemplo negativo, pero ahora lo vamos a poner en sentido positivo. Cada vez que cumplimos años, la gente poco optimista, ¿qué dice? Ay, más viejo y más cerca ¿de qué? Del hoyo, de la muerte, ¿cierto? Yo no lo veo así, no. Yo veo es un año de fidelidad de Dios. Y veo el correr de la vida como algo natural que tiene que pasar. Tenemos que envejecer y un día tenemos que morir. Esa es la ley de la vida. Muchos lo ven como que me estoy acercando a la muerte. Pero los cristianos deberíamos verlo por el lado de que estoy más cerca de Dios, más cerca de mi vida eterna, más cerca de mi salvación. Amén. Lo mismo en este caso, mientras más esperamos una respuesta de Dios, hay gente que lo ve más lejos. ¿Cierto que sí? Entre más espera dice: no, eso no va a llegar. Eso Dios nada que me va a cumplir. Eso no era para mí, empieza a decir la gente. Pero el cristiano se pega de esta palabra que dice que aunque la profecía tardare un poco de tiempo, dice: tranquilo, se apresura hacia el fin, o sea, se apresura a cumplirse. Estás más cerca de que se cumpla la respuesta de Dios precisamente por haber esperado. No lo vea por el lado negativo: ay, otro día de espera, qué pereza. Ay, mañana, otro día de espera mañana. No, véalo como que cada vez que espera, está más cerca la bendición del Señor. Y mientras esperamos, seguimos siendo fieles al Señor. Porque con fidelidad, entonces, tenemos el camino abierto para que lleguen esas bendiciones de Dios. Verso 3 nuevamente dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, o sea, se apresura hacia su cumplimiento. Y mire esta palabra que me gusta mucho: ¿y no qué? Y no mentirá. Las profecías del Señor son de cumplimiento seguro. ¿Cuántos decimos amén? Gracias, Carlos, por decir amén. ¿Cuántos decimos amén? Hermano, yo lo creo firmemente. Dios no miente. Si Dios dijo que hay salvación, hay salvación. Si dijo que Jesús se fue a preparar morada para nosotros, yo lo creo, yo lo doy por hecho, ¿sí? Si la Biblia me dice que yo voy a estar en las bodas del Cordero, yo sueño con esas bodas.
Yo me ilusiono como un niño chiquito con esas bodas. Eso es fe. Amén. Alguno negativo podrá decir, bodas allá en el cielo, y se asoma y mira esas nubes y dice, yo no veo allá ningún movimiento. No, yo lo creo, porque el que lo dijo es mi Señor, que siempre ha cumplido. Si Él dijo que sanará, Él sanará. Si Él dijo que Él prosperará, va a prosperar. Si Él dijo que me va a guardar, Él me va a guardar, porque Él no miente. No miente. ¿Cuántos lo creen? Luego dice el versículo, aunque tardare, ¿qué debo hacer yo? Espéralo. ¿Cuántos seguimos esperando? ¿Cuántos somos malos para esperar? ¿Cuántos somos malos para esperar? ¿Cuántos se desesperan o nos desesperamos cuando no llega lo que se prometió? ¿Cierto? Muchas veces nos desesperamos, pero aquí dice la palabra del Señor, aunque tardare, síguelo esperando. Porque es que si Dios no ha llegado con el cumplimiento de la profecía, no es porque se le olvidó, no es porque está ocupado, no es porque tiene más rosca con el otro y se fue a responderle a otro antes de mí, porque a veces uno lo ve así, ¿dónde estará el Señor? ¿Para dónde se iría? No, Él tiene el control de todo. Si no me ha respondido, es porque en ese tiempo de espera yo estoy aprendiendo, yo estoy siendo ministrado por una enseñanza, por una lección de Dios. Pero no es que Dios se volvió incumplido. No, Él tiene el momento señalado para bendecirme, para darme la respuesta. Por eso Él pone a prueba mi fe y me dice, aunque tarde, espéralo. Sigue esperando la bendición del Señor. Pastor, pero es que si usted supiera cuánto he esperado, pues la voz de ánimo es, siga esperando, pero va a llegar la bendición del Señor. ¿Cuánto vamos a seguir esperando? Pastor, pero es que yo he esperado mucho tiempo. Sigue esperando, que tu fe va a ser premiada, mi fe va a ser premiada, tu fidelidad va a ser premiada, mi fidelidad va a ser premiada, porque Él siempre responde y siempre cumple lo que Él dice. Amén. Y termina diciendo el versículo, después de espéralo, dice, porque ¿qué? Sin duda vendrá. ¿Y qué? Y no tardará, ¿cierto? Entonces son frases que dan seguridad. Dice, no mentirá. Dice, sin duda vendrá. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo llego a una reunión donde mi pastor, el pastor Arboleda, no llega, créame que lo primero que yo digo, estoy hablando humanamente, porque él no es Dios, ¿cierto? Es un ser humano. Yo digo, algo le pasó, porque es tan cumplido, ¿cierto? El pastor Arboleda le dice a uno a las 8 y llegue a las 7:45, porque si usted no llega antes, lo deja. Si él dice, Joney, nos vemos en tal parte a las 8 y ahí salimos. Si uno no llega faltando 10 o faltando 5, él se va. De seguro que faltando 5 él arranca, ¿cierto? Entonces, si él no llega, lo primero que se me viene a mi mente no es que se le olvidó, no es que tan incumplido, sino que yo recuerdo que siempre ha sido cumplido. Y eso me hace pensar que en el caso de él, porque es un ser humano, algo le pasó. Lo que quiero decir con ese ejemplo es que Dios me ha cumplido tantas veces, y yo sé que te ha cumplido a ti, que cuando no te responde en el momento en que tú quieres, y cuando no me responde en el momento en que yo quiero, yo no empiezo a pensar, ay, Dios tan incumplido. No, me ha cumplido tantas
las veces que yo digo simplemente, Dios tiene un propósito. En el caso de Él no digo algo le pasó, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Él es Dios. Pero lo que digo allí es, no, Él tiene un plan. Él tiene un propósito. Debo de esperar, algo me está enseñando, hay una lección para mi vida, está probando mi fe, me está enseñando a ser fuerte en mi fe, pero como siempre me ha cumplido, yo seguiré diciendo que sin duda Él vendrá. Por eso, hermano, yo le diré eternamente que debemos tratar de tener la fe de los niños, ¿sí? Porque usted a un niño le dice, yo voy, y él sigue esperando, ¿cierto? Mamá, ¿a qué horas dijo que venía la tía? Mi hijo ya dijo que venía a las 4 y son las 8 y él sigue diciendo, pero ella viene, mamá, ¿cierto? Mamá, ya es de noche, pero ella viene, ¿cierto? Así es la fe de un niño, ¿cierto que sí? Sigue creyendo. Y así le toque dormirse porque el sueño lo venció, ¿qué razón deja? Cuando la tía llegue, me hace el favor y me llama. Eso es fe. Se acostó y siguió creyendo que la tía dijo que venía y que la tía viene. Esa es la fe que debemos tener frente al Señor. Él dijo que Él venía, Él viene. Él dijo que Él respondería, Él responde. Él dijo que Él cumpliría, Él cumple. Yo sigo diciendo que sin duda vendrá. Seguimos esperando y vamos a recibir la respuesta del Señor. ¿Cuántos vamos a seguir confiando en Él? Llévate esa palabra hoy en el corazón, de que si confiamos en Él, siempre el Señor nos va a responder, nos va a dar una palabra, y después de darnos esa palabra, siempre la va a cumplir. Para no dejar ahí en punto suspensivo, le quiero terminar con el versículo 4, donde hay un verso que complementa un poco lo que hemos dicho. Y mire lo que dice. Acuérdese que le está hablando Dios al profeta y dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué le pasa? Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo se lo parafraseo de la siguiente manera. Ya le dijo que le iba a dar una palabra, que la escribiera, que el que la leyera tenía que actuar, que si tardaba el cumplimiento, que no se preocupara porque Él no mentía y que siguiera esperando porque sin duda vendría la promesa. Pero luego le hace otra advertencia y se lo voy a decir parafraseadamente para que lo comprendamos. Le dice, mientras esperas, no te vayas a torcer. Porque cuando uno está esperando, le llegan tentaciones de torcerse. ¿O no? ¿A cuántos les ha pasado? Hermano, yo creo que a todos. Cuando uno está esperando una respuesta del Señor, llegan cosas muy tentadoras. Y aparentemente como que por esa vía lo soluciono más rápido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y es allí donde Dios me dice, mira, ten en cuenta que si estás esperando, tienes que seguir como un alma recta. Porque si tu alma se te tuerce, si tu fe se debilita y por solucionarlo de manera más fácil te tuerces, tu vida se va a enorgullecer. Y usted sabe que el orgullo no deja escuchar la voz de Dios. Se pierden las promesas del Señor. Y por eso el verso 4 termina diciendo, mas el justo vivirá por fe. Yo espero que usted y yo seamos de ese grupo de justos que hasta aquí hemos esperado, pero que así falte para que llegue la promesa a nuestras manos, vamos a seguir esperándola y vamos a seguir rectos delante del Señor. Porque por fe vamos a lograr muchas cosas en el nombre del Señor.